Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Vamos al tema número 2, día martes, primera semana de ciclo, el último ciclo del verano 2023. Y nos vamos con sesiones a las 11 de la mañana y a las 21, que estoy en reemplazo por lo menos esta semana. Entonces, Fran, Isidora, Nicolás, Felipe, algunos pudieron conectarse en la mañana, otros no. Otros ya llegaron del trabajo, están un poquito cansados, pero este espacio es de ustedes, ¿cierto? Porque es un espacio en el cual aprendemos, pero también tratamos de que sea entretenido en la interacción que hay entre las preguntas, saber que otra persona está pasando lo mismo que yo, en un buen sentido, ¿no? No solo que lo está pasando mal como uno, sino que está pasando lo mismo. Se está comiendo la uña, está nervioso por el examen, pero acá aprendemos mucho. Falta Vive para el cambio, ya falta. Entonces, principios de la conducción, quiero comenzar contándoles que este tema está estructurado en los principios del funcionamiento del automóvil, la seguridad pasiva y los principios de la física, estos tres áreas, y en base a ello, quiero partir con algo que nunca hemos hablado, pero les puede aparecer como pregunta. Estoy muy preocupado por el análisis conceptual. Esas palabras extrañas que a veces no todos conocemos, qué es lo que son. Y aquí voy a comenzar con esta imagen. ¿Quién me puede decir cómo se llama lo que estamos viendo ahí? Si a alguien le gusta el inglés y le gusta la música, por ejemplo, ya les digo que drifting es una buena palabra. Al que le guste la música y consejo ver drifting. Ya, drifting en guitarra, fantástico. Drifting, Jessit, qué rápido Jessit. Pensé que iba a costar un poco más, pero Jessit de inmediato nos contestó. Tenemos entonces derrape, drifting también se le dice, ¿cierto? Y tiene otro nombre más. Necesito un nombre más. Derrape, drifting o, ¿qué más puede ser? Está estudiando mucho, bien. Roncear, Fernando sí más o menos, pero nos falta otra, que tiene que ver con el giro, con hacer un giro más grande en el fondo. Más que virar, es hacerlo en exceso. Más que un viraje, y aquí viene la palabra, es sobre el mismo. Entonces una palabra compuesta. Un sobreviraje, así se llama. Entonces, ya lo dijimos, derrapar, drifting o sobrevirar, ¿cierto? Un sobreviraje. Entonces, aquí tenemos dos cosas que nos pueden complicar el día del examen teórico en el computador, ¿cierto? Una hace relación a lo que les ocurre a los motociclistas, y lo nombramos esta mañana, mira, justo lo nombramos esta mañana, por eso aquí también vamos agregando lo que va ocurriendo en base a lo que conversamos. En la mañana hablamos de una posible pregunta de examen, ¿cierto? Que nos hace alusión a los motociclistas y que dice, ¿qué le ocurre a los motociclistas acá? Que ellos normalmente hacen esto, mira, y les pasa eso, y se salen, pasan más allá. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos provocan un sobreviraje, exceder la velocidad en curva, profe. Nico, tiene mucho sentido lo que tú dices de la velocidad. Mire, vamos a enganchar con otra. Tres cosas ahora con lo que dijo el Nico. El Nico ya da un clic para dar un elemento más. Primero, a los motociclistas les ocurre que ellos no calculan bien el radio de la curva. Esto, la curvatura, podemos decir. Eso. El radio de la curva, esa línea. Entonces, muchos motociclistas, como la motocicleta tiene un motor con mucha fuerza y no tanto peso en su carrocería y en el mismo conductor, porque en el vehículo es aparte. O sea, hay vehículos que pesan muchísimo y el motor tiene que mover toda esa masa para todos nosotros, ¿cierto? Que vamos en el vehículo. En una moto no, entonces una moto tiene muchísima fuerza. Por eso una motocicleta puede acelerar porque traspasa, o sea, lleva menos peso, en el fondo, muchísimo más rápido que un auto. Entonces le pasa mucho a los motociclistas que no calculan bien el radio de la curva y pasan de largo, o chocan con las barreras, etcétera, etcétera. Entonces, ahí viene una cosa. Los motociclistas no calculan bien el radio de la curva. Pero Nico nos dio una clave de otra cosa. Dice exceder la velocidad en la curva. Y justamente uno de los problemas más grandes es debido a la velocidad, y lo vemos entre Nico y Pipe, ¿cierto? Y aquí podemos sentir, miren, fíjense, que este vehículo, cuando está doblando, porque había aquaplaning, o porque sus ruedas patinaron, o porque mil razones posibles, lo importante es que nos damos cuenta que aquí se aplica dos fuerzas. Una es la inercia, o sea, el vehículo, ya lo vamos a decir, quiere como que el vehículo pudiera desear, quisiera algo. El vehículo tiende, quiere, busca
esa línea recta, ese movimiento único rectilíneo, está bien, ¿cierto? Ese murmúa, la línea recta. Mientras nosotros con la maniobra y la pérdida de control, tal vez en esto el conductor, ¿cierto? Empezó a irse acá. Entonces, por esa razón de esa persistencia en continuar en línea recta, es que la cola del vehículo se va en línea recta. Por eso la cola se va en línea recta, porque intenta continuar recto, rectilíneo uniforme. Muy bien, Pipi. Bien, entonces, y miren lo que ocurre aquí. Sigue tratando esa cola de continuar recto, pero no así la dirección del vehículo. Miren, aquí siempre vamos a hablar tratando de darle un buen nivel a lo que aprendemos, pero siempre pensando en que alguien está por primera vez acá con esto. Siempre pensando que alguien no tiene idea de lo que estamos hablando, para que todos podamos entender. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son las ruedas que llevan la dirección del vehículo? Porque cuando decimos el sistema de dirección es un sistema que nos permite, es medio enredado, ¿cierto? Pero dirección nos referimos hacia dónde va el vehículo. ¿Cuáles son las ruedas que se mueven cuando yo muevo el manubrio? Pipe nos dice, las delanteras son las delanteras, las traseras no. Entonces, profe, jajaja, soy demasiado novata en esto. Camila, no te preocupes, esta sesión es para todos, Cami. De aquí todos aprenden. Entonces, Cami, las ruedas que llevan la dirección del auto son las ruedas delanteras. Entonces, mira lo que yo voy a marcar ahora. Voy a borrar todos esos dibujos y voy a marcar solo las ruedas delanteras. Mira, aquí se están un poquito curvas, están dobladas. Y mira acá, esa parte es muy importante, la tercera, muy dobladas. Entonces, ¿qué pasó con la cola del vehículo? La cola del vehículo quiere continuar recto, pero nosotros doblamos la dirección, frenamos y la cola trata de continuar recto. Entonces aquí se ve muy bien la inercia. Dentro del vehículo, o el vehículo dentro de la vía, también aplica otro efecto que se puede analizar, que es la fuerza centrífuga. Y aquí un comentario, ejemplo, relación cotidiana muy casera respecto al centrifugado. Muchos pueden tener una lavadora frontal o el otro tipo de lavadora, y antiguamente algunos en Chile era muy común que existiera la lavadora y la centrífuga aparte. Ahora muchas lavadoras centrifugan. Pero ¿qué es lo que hace esta lavadora cuando centrifuga? Gira muy, muy rápido y esa fuerza que se genera empuja la ropa hacia afuera. Entonces la ropa queda pegada en el tambor, ¿cierto? Y de esta manera empieza a salir el agua por esos orificios. Esa fuerza se llama centrífuga. Entonces, si nosotros estuviéramos en algún parque de diversión girando, nosotros somos impulsados hacia afuera, ¿cierto? Entonces, en este caso, por la curva que estamos viendo, aquí se sentiría la fuerza centrífuga, en este costado. O sea, todos nos iríamos, los que estemos sentados dentro del vehículo, hacia ese lado, ¿cierto? Todos nos vamos para allá. Carlos Romero, ¿cómo estás? Bienvenido. Todos nos iríamos allá. Entonces tenemos inercia, tenemos además fuerza centrífuga. Y en este derrape o con todos los nombres que hemos nombrado, ocurre otra cosa que nos puede complicar mucho en un test. Por ejemplo, ¿qué hacer si estamos en medio de un derrape y nuestras ruedas traseras están en la parte trasera del vehículo, está girando, ¿cierto? Estoy un poco casi a punto de perder el control del vehículo. ¿Qué debería hacer? ¿Debería soltar el acelerador? ¿O es más importante no a pisar el embrague ni el freno? Que si freno puedo bloquearlo más, ¿cierto? De hecho, podría volcarme, porque ya a este nivel de curva, si yo freno acá, podría literalmente volcarme. Este movimiento es el movimiento de las películas, que la gente de las películas especializadas, por supuesto, lo hace en espacios controlados, se puede hacer en la vía pública. Entonces, esa parte como hacer arrastrar la cola, literalmente. Ya, entonces es muy importante lo que yo les estaba apuntando. Si les aparece como pregunta, o si les cuestionaran esto, examen teórico, es muy importante y clave tener claro que no debo ni frenar ni pisar el embrague. Ninguna de las dos. ¿De acuerdo? Ninguna de las dos. Hay que empezar a virar al lado donde va la cola del auto, ¿no, Claudio? Qué buena pregunta, como para confirmarla, ¿cierto? Entonces Claudio nos dice lo siguiente. Si yo estoy ya en esta posición, que la cola se está yendo hacia allá, ¿cierto? Yo tendría que girar el manubrio para acá o para el otro lado. Claramente tengo que girar el manubrio para el otro lado, o sea, para el mismo lado que se está yendo la cola, para llevarlo en contra. Porque si yo giro a favor,
o sea, hacia abajo en este caso, lo que estamos viendo, la cola sería más rápido y nuevamente podría estar en riesgo de volcamiento. ¿Ya? Es muy importante comprender esto. Es muy probable que tal vez ninguno de ustedes viva esto. Es muy probable, ¿por qué? Porque para esto hay que estar a exceso de velocidad, tener muy poco control del vehículo, estar muy desatento de las señales. Hay gente que le pasa esto por ir a exceso de velocidad, por no tomar atención a las señales, por no respetar las señales, por tener exceso de confianza y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces quería que eso quedara claro para ahora adentrarnos en el tema. Sí, qué horror. Eli, lo más probable es que nunca te pase. No, muy difícil. Además que los vehículos modernos tienen varios sistemas de estabilidad, sistemas electrónicos, que evitan, en cierto sentido, este tipo de maniobras peligrosas. Y ahí teníamos la inercia, o sea, esa proyección en línea recta. Si un ciclista, hemos visto este ejemplo algunas veces, ¿cierto? Si un ciclista chocara con un vehículo que está estacionado para que no sea tan grave, el cuerpo del ciclista se impulsa hacia adelante y la bicicleta también, por eso sube la rueda, tratando de continuar en esa línea recta. Entonces los vehículos cuando están en una curva, nosotros los forzamos a virar, a doblar. Por eso el vehículo tiende a continuar recto. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Primero que todo, soltar el acelerador antes de la curva. Y no tomar la curva muy acelerado, ¿ya? Porque podría provocar lo que vimos en el ejemplo anterior, que es donde se aplican estas leyes. La gravedad, lo sabemos, ¿cierto? Empuja todos los cuerpos hacia abajo. Entonces, al conducir, es importante conducir con una marcha puesta, siempre, siempre, siempre. Ir con la marcha puesta, porque cuando voy bajando, voy a tener control. Y cuando voy subiendo, voy a tener fuerza. Por eso hay que ir con la marcha puesta, ¿ya? Siempre. En subida y en bajada. O sea, pendiente ascendente y pendiente descendente. Pero ¿qué pasa si me quiero estacionar? ¿Qué pasa si voy, no sé, todas las ciudades hermosas de Chile donde hay alguna calle con inclinación? Punta Arenas, Puerto Montt, Valparaíso, Antofagasta, nómbreme cualquiera que se me pase, porque hay muchos lugares así. ¿Qué es una marcha? Tavira, me encanta tu pregunta. Aquí, Tavira, se nos mezcla el lenguaje técnico con el lenguaje común que usamos acá, entonces acá decimos, oye, ¿en qué cambio vas? ¿En qué cambio? Y el cambio es de primera, lo mismo, dice primero. De primera a segunda, ese es el cambio. Ya bueno, en Chile le decimos cambio a la primera, a la segunda, a la tercera y a la cuarta, que son las marchas. ¿Ya? Y yo trato de decir siempre cambio de marcha. Entonces debemos ir con una marcha puesta. O sea, debemos ir en tercera o en cuarta o en quinta, dependiendo de la inclinación, ¿cierto? Pero ir en una marcha, ¿ya? No con el embrague puesto, no en neutro. Ir en una marcha es lo contrario de ir en neutro, ¿ya? Ustedes siempre comienzan en primera, eso es una marcha. Luego, cuando piso el pie en el embrague y estoy en neutro, saco primera, ahí estoy en neutro. Paso a segunda, estoy nuevamente en una marcha, en el segundo cambio. Ya, entonces, Claudio, desenganchar el motor es cuando tú estás en primera, pasas al medio y te quedas al medio en neutro, cuando la palanca de cambio se puede mover. Eso es desenganchar el motor. Porque lo que ocurre, Claudio, en el motor, mira, vamos a hacer unos dibujos solamente explicativos, ¿ya? Es que hay un eje, el motor entrega giro. Imaginemos que es una pieza con hartos dientes que está girando. Eso logra el motor hace explosiones controladas para que esa energía se transforme en giro. O sea, toda esa pieza complicada que es el motor, que es como el corazón, nunca tan maravilloso por supuesto, pero toda esa pieza de ingeniería espectacular, saca de sí misma un brazo que gira. Eso es lo que hace el motor. Entonces, desde las ruedas del vehículo viene este eje con otro ganchito para conectarse, pero tiene muchos más y es una pieza muy complicada. ¿Qué es lo que haces tú cuando pasas un cambio? Cuéntenme, Daniel, si escucha cortado, si todos escuchan cortado o no, por favor. Entonces, cuando tú haces un cambio y pisas el embrague, desconectas. El pedal de embrague se debería llamar el pedal de conexión y desconexión. Y nadie tendría problemas para comprender todo esto. Y listo. Entonces, imagínense, yo les dijera, bueno, vamos a aprender, es primera vez, usted nunca se acerca a un vehículo. ¿Para qué sirve el pedal de acelerador? Para acelerar, profe, me lo está diciendo. Uy, qué bien, genial. ¿Para qué sirve el pedal de freno? Pero para detener el vehículo, obviamente. ¿Y para qué sirve el pedal de embrague? Oh, para embragar.
para pasar los cambios. ¿Pero qué hace el pedal? Me permite pasar los cambios. ¿Se dan cuenta de lo que yo digo? Para engranar, para desengranar, Pipe. Porque cuando yo embrago, estoy desengranando. Entonces, claro, Pipe, que hay más conocimientos de ingeniería, nos cuenta eso. Isidora ya lo sabe, pero te das cuenta que la palabra complica la comprensión. Entonces, el pedal de embrague, eso hace, conecta y desconecta. ¿Desconecta qué? Este eje que tiene esas conexiones. Yo lo desconecto cuando piso el embrague y el motor sigue girando. Y ahí hasta que yo enganche de nuevo, con la palanca de cambio, literalmente esto paso abajo. Esa pieza avanza. Y cuando avanza, se vuelve a conectar. Por eso si a alguien le ha pasado que no pisa el pedal de embrague a fondo y trata de pasar el cambio, se provoca un ruido muy feo, que es un... Y son los dientes del engranaje que alcanzan a tocarse y rozan. ¿Ya? Entonces, cambio puesto. ¿Ya? Esa es la idea. Espero ahí que lo preguntaba. ¿Qué le preguntaba? Nicolás, Pipe, Mónica, no, alguien más. ¿Felipe qué fue? Nicolás, Rocío, Johnny. Alguien preguntó. Alguien preguntó. Espero que haya servido para enterar. Eso. Tal cual. Sí, Claudio. Ahí está Claudio. Perfecto. Gracias. Claudio, te estaba buscando en el chat. Estaba buscando tu comentario. Entonces, en base a eso mismo, Claudio y todos, imaginemos ahora que en estas bellas ciudades que yo les nombraba de Chile, vamos a estacionarnos afuera del hotel o del hostal o de la casa donde me invitaron y tenemos que dejar el vehículo, nos vamos a ir al caso del color azul, ¿ya? Para hacerlo bien marcado, por eso lo hago de esta manera, mira. Voy a dividir la pantalla en dos colores. Ese lado, el color azul. Ahí la calle viene hacia abajo, es una pendiente descendente. Andreina, explico esto y cuéntame, pon tu pregunta de nuevo, por favor, Andreina, ya para poder responderla. El vehículo está mirando hacia abajo. Entonces, recuerdan que las luces, o sea, que las ruedas delanteras son las que se mueven, por las que llevan la dirección. Entonces, cuando yo me estaciono mirando hacia abajo, o sea, el vehículo hacia abajo, si hubiera un temblor, si falla el freno, el vehículo podría avanzar. Por eso ponemos las ruedas dirigidas hacia la cuneta, cosa de que si el vehículo se moviera, se fuera hacia la cuneta. Y ponemos el cambio, lo contrario de la dirección de esa inclinación, o sea, ponemos reversa. ¿Para qué? Lo dejamos estacionado en reversa, para que si el vehículo se mueve, esté enganchado, como tope, Eli. Excelente, entiendo que Eli, como pone claro, Eli lo entendió, quiere decir claro, obvio, como enganche. Y Andreina nos decía, estaba preguntando sobre la marcha, si el vehículo es automático. En el caso de los vehículos automáticos, Andreina, siempre está la marcha puesta, ¿cierto? Y tienen diversos cambios para hacer reversa, directa, etcétera. Pero en ese caso es más común ir en la marcha, no es tan complicado en los vehículos automáticos. Pero en los vehículos mecánicos, de transmisión mecánica, existe esto que se repite tanto porque es una maña antigua de muchos conductores que en una pendiente inclinada ponían neutro y así no gastaban encima. ¿Ya? Entonces no ocurre. Nicolás, ¿por qué me acordé de esos autos que eran azules? Usted iba dicho que debería haberle cambiado el color. Ah, ya. No sé por qué te acordaste, Nico. Ah, ¿sabes por qué, Nico? Porque cuando hice este dibujo la semana pasada, los puse los dos del mismo color, por eso, y lo cambiamos. Mira, uno azul y el otro rojo. Y así está totalmente distinto, ¿ya? Y es porque no tiene embrague Leslie justamente. Entonces, como no tiene embrague, no tiene el pedal de conectar, desconectar. ¿Me entiende, Andreina? Leslie nos da ahí la clave con sus palabras. Entonces nos vamos ahora al lado rojo de la pantalla, que también lo voy a marcar aquí bien exagerado para que se vea a ese lado, ¿cierto? Y aquí tenemos una pendiente ascendente, o sea, una calle que va hacia arriba. Y yo voy a quedar estacionado mirando hacia arriba. Entonces, si hay un temblor, si falla mi freno de estacionamiento, el vehículo va a bajar. Y para que cuando baje también llegue, como lo estábamos hablando hace poquito, a tope, ¿ya? Para que tope, amo la automática, dice Katrina, para que tope con la cuneta y tenga esta especie de freno, ¿cierto? Y Eli también va ahí, apoya a Katrina. Para que ocurra eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos dejar las ruedas direccionadas hacia la calzada, o sea, las dejamos apuntando a la calle. Pero en realidad, si es que el vehículo se va hacia abajo, se va a ir hacia la cuneta. Por eso la dejamos apuntando a la calle. Y dejamos pasado como cambio, como estamos mirando hacia arriba, dejamos pasada primera, como si fuéramos a subir. ¿Listo? Para que esto tuviera un enganche. Y dice, sí, neumático no podría manejar. Los neumáticos hacia la calzada y en primera Rosibel. Excelente. Muy, muy bien. Así que chicos, espero que este tipo de explicaciones y dibujos que hacemos siempre
en práctica test les sirvan mucho para poder ver las cosas de una nueva forma y ayudar a quién? A nuestro cerebro. Hablamos como que el cerebro fuera otra persona más, pero bueno, sí, es un ente en el fondo que tenemos que ayudar, ¿ya? No seamos egoístas, ayudemos al cerebro. No pensemos solo en nosotros. ¿Cuál es la clave? No, ¿cómo ayuda al cerebro? Gracias, Cami. Entonces, vamos ahora a la parte un poquito enredadita, un poquito más densa, que son las distancias. Distancias de reacción. ¿Qué es esta distancia de reacción? Fíjense lo que dice arriba, el conductor, o sea, nosotros reaccionamos. El vehículo no reacciona, es el conductor el que reacciona. ¿Y cuándo reaccionamos? Para poder frenar, cuando vemos algo, el estímulo es visual. Cuando vemos algo en la calzada que nos está diciendo, detente. Como por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un peatón. Y aquí les voy a hacer una pregunta. Díganme las dos faltas más comunes de los peatones que provocan más muertes, que son las más graves. Dos faltas de peatones, no de conductores, ni ciclistas ni motociclistas, peatones. ¿Cuáles son las dos faltas más comunes? Aquí hay gente que se las sabe como un mantra. Cruzar en pasos no habilitados, dice Fernando. Tavira dice cruzar la calle en lugar indebido. Pipe dice interrumpir sorpresivamente, dice Pipe. O sea, irrumpir sorpresivamente. Pasar en espacio no habilitado, irrumpir. Lo entendimos, Pipe, no te preocupes. Cruzar en verde, dice la opción. Son dos cosas, ¿cierto? Que son descender a la calzada sorpresivamente, ¿cierto? Y cruzar el lugar no habilitado. O sea, ahí también la frase lo está diciendo, bajar la calzada. A veces hay gente que baja la calzada, se mete a la calle, y no es para cruzar, porque eso se dice separado, pero puede ser lo mismo, ¿cierto? Descender a la calzada sorpresivamente, y el lugar, además, cruzando el lugar no habilitado. Entonces, si llega a ocurrir eso, ¿qué es lo que pasa con el conductor? Nosotros vemos una causa, una razón, un motivo para detenernos. Entonces, después de mirar, bien Rosibel, ¿cuál es el otro proceso después de mirar? Pensar. Obviamente es pensar un segundo, bueno, son 2 segundos, ustedes saben que es muy raro. Creo que fue más veloz que 2 segundos. Estornudo 1 segundo y medio. Entonces, después de ver, pienso, obvio. Primero veo, luego pienso y después actúo. Después viene la decisión de qué? De literalmente pisar el pedal, sacar el pie del acelerador, llevarlo al freno. Entonces, visto así, Eli, uno lo puede decir como ver, pensar, pisar el pedal, ¿cierto? Entonces, eso ocurre. Por eso yo se lo grafico de esta manera. Miren, de nuevo. Así, profe, si ya lo entendí. Muy bien, Pino. El conductor, ahí ustedes ven la pantalla, primero ve, luego piensa en base a lo que vio y luego, miren, actúa, pisar el pedal. Y todo eso ocurre en aproximadamente 1 segundo, como Felipe ya lo dice. Más o menos 1 segundo. Entonces, ya hago una relación. Reacción, 1 segundo. Entonces, yo rápidamente les pregunto a ustedes y ustedes me responden. Sí, muy simple. ¿Cuánto demora la reacción de un conductor para frenar? 1 segundo. ¿Cuánto es el tiempo de la distancia de reacción? 1 segundo. O sea, 1 segundo, siempre. El frenado del vehículo. Vamos ahora a ver qué ocurre con ello. Arriba está el título y dimos el paso al segundo. Conductor reacciona en 1 segundo. Tenemos el mismo caso. Tomamos 50 km/h velocidad en zona urbana, ¿cierto? Y vamos a calcular cuántos metros avanzó el vehículo mientras el conductor vio, pensó y pisó el pedal. ¿Cuántos metros avanzó? Y eso se calcula con un factor aproximado, que es 3. Ya, en realidad, el real es 3,4. Pero no vamos a usar decimales porque usted lo hace sin calculadora. ¿Quién podría hacerlo? 3,4. Me empieza a enredar. Entonces, ya lo tienen. Ya mucha gente acá es muy seca. Entonces, los que están partiendo, miren a los demás lo que ya hicieron. Ahora, anótenme cómo llegaron al 15. ¿Qué hicieron para llegar a 15? Tomaron el 5, miren la presentación, lo está marcando, 5 por 3, ¿viste que son rápidos? El 5 de los 50 km/h. Si eran 60, pongo 6. Si es 70, pongo 7. Y lo multiplicaron por 3. Y eso les dio 15. ¿15 qué? ¿Qué me puede decir? Lo más técnico. 5 por 3 igual 15, pero 15 qué? No 15 profe. ¿Ya? Metros, le falta algo. Camila, excelente. Camila lo dijo bien. Son metros por segundo. Metros que son por segundo, ¿cierto? Son metros por segundo. Entonces, miren, aquí quiero que no se asusten los que no les gustan las matemáticas. Por favor, no se asusten. Solamente quiero que eso en nuestro cerebro haga clic y digamos, wow,
que es algo muy sencillo. ¿Cómo medimos nosotros la velocidad? La velocidad en el vehículo la medimos en kilómetros, ¿cierto? Recorridos en una distancia de tiempo. Fernando ya lo escribió. Y a esto lo llamamos kilómetros por hora. Aunque tengamos un slash que podría ser división, pero decimos kilómetros por hora. Mira, Pipe, qué seco. Pipe nos está ayudando porque Pipe dice que el kilómetro es una distancia y que la hora es un tiempo. Entonces, si yo simplifico el kilómetro y voy bajando, de kilómetro, ¿a qué medida puedo llegar más abajo? Podría decir milímetros, centímetros, pero hay otra entre medio. De kilómetro, yo puedo bajar, literalmente, excelente video, ya sé que lo entiende al tiro. El kilómetro se transforma en metro. Ahí ustedes tienen las conversiones, 1000 metros, un kilómetro, etcétera, etcétera, ¿cierto? Kilómetro lo bajo a metros. Y luego, la hora la bajo a segundos. O sea que decir metros por segundo es una forma de decir kilómetros por hora, pero para medidas más chiquititas, ¿cierto? Entonces uno recorre un kilómetro en una hora, cuando va a 60 kilómetros por hora. Y cuando va a 50 kilómetros por hora, en un segundo está recorriendo 15 metros. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ya. Eso solamente es para aquellos que les sirve para hacer ese clic y conectarlo. Y entonces ahora tenemos la posibilidad de responder dos cosas muy fáciles. Una es responder cuál es la distancia de reacción técnicamente a 50 kilómetros por hora. Y otra muy fácil, sin conductor, sin reacción, decir cuántos metros recorre un vehículo en un segundo a 80 kilómetros por hora, por ejemplo. Un vehículo que va a 80. ¿Cuántos metros está recorriendo por cada segundo? ¿Cómo puedo hacer ese cálculo? De la misma manera. Tomo el 8, multiplico por 3 y Tavira me dice 24 metros por segundo. Excelente. Pipe dice, a veces preguntan cuánto equivale 50 en metros por segundo transforma unidades. Ah, wow, no lo había visto, Pipe. Si es así, ya ahí complica a la gente que no es amiga de las matemáticas. Vamos entonces a las dos preguntas siguientes. Primera pregunta. ¿Cuántos metros avanza un vehículo en un segundo a 60 kilómetros por hora rápidamente? ¿Cuántos metros avanza un vehículo a 60 kilómetros por hora? Un vehículo a 60 kilómetros por hora. Hola Jeffrey, ¿cómo estás? ¿Cuánto avanza un vehículo a 60 kilómetros por hora? 18 metros. Mira, Steffi, Camila, Verónica. Ya. Le voy a dar una tarea a todos los que están contestando. Vamos a partir por Catrina, Steffi, Camila, Verónica, Eli, Isidora. Vamos a hacer, todos los que nombré, los que ya saben hacer esto rápido, un ejercicio. Pero no hoy día, mañana. Tampoco en mi clase. Van a preguntarle a un conductor que tengan cerca. Mañana. Los que mañana puedan. Quien sea. ¿Ya? Le van a preguntar, mi papá, viene este. Vamos a ser un poquito malos. Le van a decir, oye, vaya, ¿cuánto 80? ¿Cuántos metros avanza en cada segundo el vehículo 80? Para saberlo. Catrina dice mi marido. Pregúntale a Catrina, dile. Dile, mira el velocímetro y dile, vaya 90. Y seguro que les va a decir, sí, ¿por qué? Que la zona urbana es a 50. No, no, no. Te iba a preguntar a 90 kilómetros por hora, ¿cuántos metros nos estamos desplazando por segundo? Háganle esa pregunta a un conductor experimentado, para saber si lo sabe o no. Claro, ahora Catrina no lo sé, pero si tu marido es ingeniero te va a contestar al tiro y no, nos va a dar la distancia de reacción, lo va a calcular exacto, no sabemos, ¿ya? Pero traten de jugar un poco a ello. ¿Para qué sirve esto? No es para burlarse de alguien, sino que esto sirve para que ustedes verbalicen lo que estamos aprendiendo, para que lo comenten y lo conversen y lo expliquen y se van a dar cuenta cómo es algo que se va conectando con ustedes. Se tiene que dividir por 3,6. Excelente, Fernando. Fernando ya, ¿qué vamos a decir? Otro nivel por Fernando. Y luego, muy fácil, ¿cuál es la distancia de reacción de un conductor a 70 kilómetros por hora? ¿Se dan cuenta cómo hago dos preguntas y el cálculo es el mismo? Entonces, mira, Catina, Francisca ya me dicen 21. 7 por 3, 21. Entonces, aquí tengo dos formas de preguntar. Una, ¿cuántos metros avanza un vehículo en un segundo a cierta velocidad? ¿Y cuál es la distancia de reacción de un conductor que transita a una velocidad de 70 kilómetros por hora con asfalto en perfectas condiciones y neumáticos en muy buenas condiciones? ¿Se entiende la idea? Así es que vamos entonces ahora a el frenado. Después de que el conductor miró, pensó y pisó el pedal, después de que el conductor hizo eso, ¿cierto? Que es la distancia de reacción. Miren bien, acá Jeffrey, fíjense bien primero en la pantalla.
Distancia de reacción, lo que hizo el conductor, que duró un segundo. Después de eso viene otra distancia, antes de que el vehículo se detenga, que es todo el funcionamiento del vehículo. Y eso lo llamamos distancia de frenado. Y como ya nos dice Rosibel, la fórmula simplificada para calcularlo es similar a la distancia de reacción, pero en este caso multiplicamos por 5. Entonces ahora nos da 25. Y ahí tenemos la distancia de frenado. Ahí se las marco justo donde va. Después de que ya el conductor reaccionó, todos los sistemas del vehículo, multiplicamos por 5. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cuál es la distancia de frenado de un vehículo a 60 kilómetros por hora? ¿Cuál es la distancia? A 60 y luego a 70. Muy fácil. 30, Verónica, muy bien, Alonso. Y luego a 70, ¿cuál es la distancia? Fácil, ¿cierto? 35. Ya Rosibel dijo 30 y 35. Mira, Jeffrey, Verónica, muy bien. Eso es la distancia de reacción y la de frenado. Entonces, la de reacción, que ahí la teníamos, con la de frenado, estas dos distancias, si ustedes las suman, son el proceso total de detención, que nosotros lo llamamos detención, distancia de detención, casi siempre le agregamos el total, que es como una exageración, una redundancia, pero para que nuestro cerebro reciba una ayudita y digamos, oye, esto tiene sentido, porque entre distancia de detención y frenado es casi un sinónimo, ¿cierto? Cualquier persona humanista nos diría, está diciendo lo mismo. O sea, es sinónimo. Entonces, mírenlo bien. Primero la distancia de reacción. El segundo que se demora el conductor en reaccionar. Mirar, pensar, pisar el pedal. Luego la distancia de frenado. Todos los procesos del vehículo para detener las ruedas. Y juntas son la distancia de detención. Entonces, uno saca los mismos cálculos y los suma. Y vamos a tener la distancia de detención. Y listo. Así de fácil. Pero no todo puede ser tan simple, ¿cierto? Porque viene aquella pregunta tan difícil que complica todo, incluso a los que entienden las matemáticas, en ocasiones, y que tiene esta palabra de desafío, el aumento. ¿Y por qué es un desafío? Que muchos se preguntan, ya, pero ya entendí lo otro, creo que sí sirve para conducir, para uno tener una cierta distancia, perfecto. Es una información, un aprendizaje, un conocimiento con sentido, conectado con la realidad. Pero saber calcular cuánto aumenta cuando yo aumento la velocidad al doble o al triple, ya empieza a ser un poquito más rebuscado si lo es. Pero lo pueden preguntar al examen. Así que más que cuestionarse, mejor aprenderlo. Lo enredado de esto, sí, porque me pregunta, sumerge al doble, dice Carlos. Lo enredado, Carlos, de esto es que cuando aumentas la velocidad al doble, la distancia de frenado, no la de reacción, no aumenta al doble. Y la de reacción sí aumenta al doble. Entonces eso nos complica. Y mira, antes de llevarlo a los números, que lo tengo ahí animado uno por uno y todo el tema, quiero quedarme con este esquema de palabras, ese, porque tiene gráficamente lo que ocurre, ¿ya? Entonces, aquí habíamos dicho nosotros que la reacción, voy a tratar de usar un color que destaque entre todos ellos, que la reacción era en un segundo, ¿cierto? Y que la distancia frenada la multiplicamos por 5. Entonces, si yo aumento la velocidad de este vehículo al doble, la distancia de reacción va a aumentar por 2, va a aumentar al doble. Porque yo reacciono siempre en un segundo. Si voy a 120, reacciono en un segundo. Si voy a 60, reacciono en un segundo. La diferencia está en que el vehículo en un segundo a 120 y en un segundo a 60 avanza a distintos metros. Entonces, si digo, vamos a doblar la velocidad de 40 a 80, ¿qué va a pasar con la distancia de reacción? En el mismo segundo, solamente multiplico por 2. Pero la de frenado es la que nos provoca un dolor de cabeza. Y apréndanse esto y va a ser la clave para todo. Si aumentamos al doble, ese es el doble, se utiliza esta potencia. Y 2 elevado a 2 es igual a 4. Si aumentamos al triple, siempre es al cuadrado. Vamos a decir, aquí se dice al cubo en realidad matemática, que esto es 9. Entonces, si la distancia aumenta al doble, multiplico por 4. Si la distancia aumenta al triple, multiplico por 9. Y eso ya es exagerado porque en realidad, ¿cuántas veces va a aumentar la velocidad? Y ese ejemplo lo tenemos acá, ya escrito, tomando como referencia 40 kilómetros por hora. Porque hay zonas donde puedo ir a 40, 30 en el colegio, ¿cierto? Zonas luego a 80 y a 120 en autopista. Entonces, 40, 80, 120 van a ser nuestras referencias. Y aquí vienen los cálculos. Un pequeño segundo. Pero eso ya puede estar causando un pequeño dolorcito de cabeza, ¿cierto?
porque aquí veo que no están multiplicando por 5 para la distancia de frenado, sino que aquí aparece, sobre todo para aquellos que se preguntan, en Chile decimos busquilla, el que quiere saber un poquito más, que se preguntan, profe, pero no me da exacto, ¿qué hago? Yo sí entiendo, quiero hacer un poco más. Bueno, esta es la fórmula de la distancia de frenado, que dice lo siguiente, que debo tomar el 4 que está acá de la velocidad y aplicarlo al cuadrado, o sea, 4 por 4, por sí mismo multiplicar. Luego dividir por 180 y multiplicar por 100. Me da un número decimal, lo aproximo en metros y tengo metros por segundo también. Aproximado mejor, te puede confundir esa forma, sí, vive. Solo lo dejo ahí para que lo quiera ver en el video y todo, porque en realidad es difícil. Pero para efectos de entender cómo aumenta la velocidad, se debe usar esta que es más exacta. Reacción fácil. 4 por 3, 12. Listo. Y ahí lo tenemos. Lo mismo voy a hacer, voy a pasar rápido, no se asusten. Valor, dice Eli. Eli, mira, esta parte no te asustes. Lo mismo en octavo, iba a decir, en 80 kilómetros por hora, el mismo ejercicio, obviamente nos da más. ¿Ya? Y luego, lo mismo en 120. Ahora quiero que miren un número, sin asustarse. Miren el de 40. Vuelvo a 40. ¿Cuánto era la distancia de detención total a 40? 21 metros, ¿cierto? En cambio, 80, la detención era 60, no era 42. O sea, no se dobló, era mucho más. Eso se dice que es exponencial, ¿cierto? Y luego, 116 metros, a 80, a 120 kilómetros por hora. O sea, imaginen eso, esta es con calzada en óptimas condiciones, neumático en óptimas condiciones y todo. O sea, con hielo es 10 veces más. Muchísimo. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a la clave de esto, que es la distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Y en español esto se ve de la siguiente manera. Si yo aumento al doble, es 2 elevado a 2, o sea, 4 veces. Si aumento al triple, 3 elevado a 3, 9. Pero para la distancia de frenado, no de reacción. Entonces, como tabla, ahí lo tengo, reacción siempre al doble por 2, al triple por 3, frenado por 4 y por 9, ¿ya? Y aquí tenemos los cálculos en las distintas velocidades para que se pueda entender. ¿Bien? ¿Muy asustados? No se asusten. Simplemente hay que pensarlo, revisarlo, etc. Y vamos a cerrar con, como tema, y nos vamos a las preguntas, ¿cierto? Con la seguridad pasiva. Cuando decimos pasivo, al tiro este fin, con la seguridad pasiva. También se llama seguridad secundaria. No puedo dejar pasar la pregunta. Me voy a Steffi porque si no, se nos va a pasar todo lo que hablamos. Steffi Hermosilla nos dice, pero fue una consulta, ¿usted cuánto tiempo estima para que una persona que comenzó desde cero en esto esté lista para las pruebas teóricas? Steffi, es tan diverso como nosotros mismos. ¿Ya? ¿Qué sugiero yo? Yo sugiero que una persona, aunque sea un buen estudiante, aunque le dedique harto tiempo, al menos, es una sugerencia solamente, no es una fórmula mágica, al menos esté unos 30 días, porque equivale en práctica test a revisar 2 semanas completas el libro Nuevo Conductor. En una segunda vuelta puedes descubrir más cosas del tema. Si te organizas solo o sola, tú puedes decir, bien, voy a estar 20 días, voy a tomar un tema por día y lo voy a estudiar. Pero siempre nos pasa algo, que es difícil lograrlo. Hay personas que hacen deporte, que entrenan y que son bien cuadraditos y lo logran, pero en realidad conviene mucho más conversar con otros. Yo la doy el 20 y hace un mes estoy, mira, perfecto, Catrina, ¿ya? Pero Catrina tiene entrenamiento estudiante, así que ya, eso lo habíamos conversado. Hay algunos que, por su experiencia, ¿ya? Por lo que estudiaron, por lo que están haciendo, les puede ser más fácil. Pero en general, yo sugiero estar, ojalá, un mes descubriendo cosas, conversando el tema e involucrándose con tus seres cercanos, llevando este tema a la conversación. ¿Ya? Es muy bueno. ¿Sí? Qué bueno los comentarios ahí que hacen. Seguridad pasiva son estos elementos secundarios. ¿Qué es lo primario? Y aquí vamos a hacer unas rayas locas, ya lo vamos a decir así, para poder entender qué es eso. Imaginemos que aquí está, voy a dejar el chat a este lado, aquí está va a estar muy linda la letra para todo, pero esta es una S de siniestro. ¿Ya? Ahí está el siniestro, el accidente, por si alguien está debajo de mi imagen, ahí está, aquí abajito. El siniestro, el impacto, el choque. Choque, ¿ya? Entonces, de nada, Johnny. S de siniestra. Fue una S siniestra. Ahí está. Es el siniestro. Eso ocurre, ¿ya?
Antes de esto, ya voy a marcar aquí con otro color para que se destaque. Aquí en este lugar, antes como una línea de tiempo, tenemos la seguridad primaria, ¿cierto? O la seguridad activa. En Chile decimos activa, ¿cierto? En otros países decimos primaria, como sociedad anónima, seguridad activa, ¿ya? Entonces, esta seguridad activa, voy a dejar solamente la A, ahí está, que un poco extraña, ahí está, la A, es la que evita el accidente. Ahora, si esto ya ocurrió, lo que viene después es la seguridad pasiva o secundaria. O sea, ya ocurrió el accidente, no funcionó la activa, que viene después, cinturón de seguridad, airbag. ¿Qué hace la seguridad activa? Como los frenos, evita el accidente, evita el choque, evita el siniestro. ¿Qué hace la seguridad pasiva? Como el airbag, cinturón de seguridad y apoyo a cabeza? Minimiza las consecuencias de un hecho como ese. Ahora, dicho todo esto, que rica la conversa que se provocó, vámonos entonces ahora a nuestro test. Espero que estén todos listos y nos salgan todas las preguntas, ¿ok? Porque tenemos una selección de preguntas un poquito distintas de este tema. Por eso es bueno, como hablábamos recién, ahí nos comentaba Katrina, es bueno darle vuelta a los temas porque cada vez vamos descubriendo algo nuevo. El parachoque igual es pasiva, Paulina, qué buena conclusión, Pauli, te pasa. Sí, lo es Pauli porque yo no lo muevo, ¿cierto? Entonces, minimiza las consecuencias del accidente. Hola, profe, buenas noches. Desde Mejillones, Yundini, ¿cómo estás? Todo lo que te has perdido, Yundini, que ya ha pasado, va a quedar grabado, así que lo puedes revisar después. Mira, Rocío, bien, qué bien. Profe, esta sesión es número 2, Claudio. Tema número 2. ¿Ya? Vamos entonces, ¿listos de ahora? Ya. ¿Conduzco mi automóvil con más seguridad? Sí. Y eso es la clave de este tema. Aprendo cómo funciona y tenerlo en buenas condiciones. ¿Uso solo gasolina en vez de otro combustible o no cambio el filtro de aceite motor? Ya todos nos están diciendo una A unánime. Ahí está. A. Vamos a la 2. ¡Wow! Miren lo que apareció. Estaba preparado, obviamente. Obviamente, pero si les salía esta palabra de rap y ustedes no sabían qué era que iba a pasar. Si el derrape es fuerte, o sea, la inclinación, gira el volante al lado que no, bla, 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 o no debe frenar ni desembragar, o levante el pie del acelerador, todos suenan como un poquito lógico. Y están diciendo todos, que gire el volante hacia el lado que no se derrapa. No, pues había que girar para el mismo lado. Y acuérdense que levantar el pie del acelerador puede ser una buena medida, pero si usted frena, ¡guau! Si usted desembraga, pierde el control. Entonces ahora todos están volviendo y Johnny ya lo sabía, nos puso 10B. Todos están tirando a la B. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con la B. Perfecto, lo tenemos. Ya, aquí viene la 3. ¿Cuál es la razón principal por la que la distancia mínima entre el conductor y el volante debe ser 25 centímetros y la fotografía nos ayuda mucho? ¿Cuál creen ustedes que es la principal? Pipe, Katrina, ¿qué más? Mónica nos dicen que es la A. ¿Cierto? Johnny súper seguro que es la A. Vamos a la cosa. ¿Cuál es la función del velocímetro? Su nombre lo dice, ¿o no? Metro es medida por si acaso. Termómetro, medida de temperatura. Metrónomo, medida de tiempo para los músicos. Tacómetro, muy bien, medida de revoluciones. ¿Ya? Entonces, B, dicen todos, indicar la velocidad de circulación. Vamos a las 5. Estas son esas preguntas largas que nos pueden enredar. Veamos si nos pregunta por frenar o reaccionar. Usted va circulando 50 kilómetros por hora a lo largo de un camino plano de asfalto, las condiciones climáticas son buenas, su neumático y freno están en buenas condiciones. En estas circunstancias, detenerse le tomará aproximadamente, dijo detención, no dijo reacción, ni dijo frenado. Entonces la palabra clave está aquí. Eso tienen que aprender a ver sin nervios, sin todo lo que nos pasa cuando vamos al examen. Mirar ahí, pibe, ¿cierto? Uno mira y dice, ¿qué palabra apareció? ¿Estaba la palabra reacción sinónimo? Estaba ahí. Detenerse. Distancia de detención puede ser o no. Katrina dice unos 55 metros. Y me da exacto, ¿no? 5 por 3, 15. 5 por 5, 25. 15 más 25, 40. Está más cerca de 35 o de 55 el 40. Muchos con B. Karina, Yundi, Pauli dicen, dice Pipe, yes. Daniela dice Pauli dice que está más cerca del 35. ¿Vamos por el 35 entonces? ¿Seguro todos? Ya, si está malo, lo siento mucho. No, si está malo, vamos a ver, ¿cierto? Vamos a las 6.
La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. No hay que hacer el cálculo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Crece con el cuadrado cambio, ¿no? Sí, Francisca, Fernando, Katrina dicen, ah, verdadero. Muy bien. Vamos al 7. ¿Cuál de estos elementos pertenece al sistema de seguridad secundaria o pasiva? Segundo paso. B, o sea, cinturón de seguridad. Muy bien. Número 8. Aquí había question and answers. Hay gente que está respondiendo ahí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al cinturón de seguridad? ¿Cuál es verdadera? Cuéntenme ustedes. ¿Cuál es verdadera? Sí, Ángela, debe pasar. Ángel Martínez, ¿eres Ángela o Ángel Martínez? Yo creo que Ángela Martínez, creo yo, no sé. Dime tú. B, vamos con B. El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones. Perfecto. Penúltima pregunta de hoy. El líquido de refrigerante pasa por canales alrededor del motor y va hacia el carburador, radiador o alternador. ¿A cuál creen ustedes? Todos dicen B, o sea, radiador. Radiar, irradiar, calor, refrigerante. Por eso el cerebro tiene que conectar estas cosas. Suena más lógico, ¿cierto? Y la última pregunta de hoy. Si la parte trasera de su vehículo patina hacia un costado, no era la del derrape, ¿viste? Debe girar las ruedas delanteras en el sentido de la patinada, en el sentido contrario. ¿Dónde? A, B o C. Cuéntenme ustedes. Esto lo vamos a hacer muy rápido. B dice la mayoría. Mónica, Fernando. Johnny dice muchas A, pero están todos diciendo B. O sea, girar las ruedas delanteras en el mismo sentido de la patinada. Katrina también dice hartas B. Johnny, pusiste muchas A. Vamos por la B. Finalizamos la batalla seguros. 1, 2, vamos. Todo correcto. Increíble. Increíble porque habían preguntas rarísimas. Preguntas que tal vez nunca habían visto. ¿Cierto? Por eso nos preocupamos de poner esas preguntas difíciles, enredadas, esta cosa del derrape, cosas que no sabemos. Bien, así es que nos vemos, chicos, mañana a las 11, los que pueden, los que tienen turno, mucha fuerza y ánimo. Cuando es por el viento en contra, ¿cierto? Cuando es por el viento en contra. Cuando es por el viento es en contra del viento. Justamente, Vivi, sí, así es. Rocío, cuídate mucho. Catherine, Pipe, que te vaya muy bien. José, nos vemos. Feliz noche también. Chao, cuídate, Stephanie. Alonso, Verónica. Chao, Katrina, ahí nos manda ahí un dedos de la paz. Gracias por su dedicación. Gracias, Cami, cuídate. Qué rápido se fue, sí, muy rápido. En realidad, mira, casi una hora. Ya faltaron un minutito para una hora. Chao, profe, cuídate, que estés bien, Caterina, Leslie, Verónica. Adiós, gracias por todo. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Cuídense mucho. Chao, chao, nos vemos. Que estén muy bien. Un gusto, chicos. Cuídense. Nos vemos.